El objetivo de esta presentación es introducir formalmente el proceso de predicción para modelos que son univariantes y una vez que esta predicción sea formalizada, se va a mostrar también cómo hacerlo en forma práctica utilizando el paquete econométrico IDIUS. Bien. Al comienzo, cuando se introdujo las series univariantes, se mencionó que eran bastante útiles para la predicción. Y de hecho, predecir con modelo ARMA es bastante sencillo, ya que su forma o digamos la estructura que tiene estos modelos ARMA permite generar predicciones basadas solamente en el pasado del proceso. Como son modelos univariantes, tenemos una serie y en base al pasado de esa serie predecimos el futuro. No es lo mismo con modelos multivariantes, porque en modelos multivariantes necesitamos conocer el futuro también que van a tomar las variables X y que hace más complejo el análisis. Las predicciones que se obtienen de un modelo ARMA son extrapolaciones que son muy sencillas, que vamos a mostrar cómo se hacen, y que corresponden básicamente a la parte sistemática del proceso y que no tienen lamentablemente un significado económico. Es decir, que cuando tenemos modelos univariantes es muy difícil predecir cambios en el ciclo económico. Básicamente nosotros podemos capturar tendencias hacia dónde debería tender una serie digamos, en un año, 2 años a futuro, pero no podemos asociarlo a cambio en el ciclo económico. Y por lo tanto, se podría señalar que la predicción ayuda al análisis de la dirección de los movimientos futuros de una serie de tiempo. El objetivo entonces es generar la predicción IT más K, donde K corresponde al periodo en el futuro donde yo quiero predecir, basado que yo tengo información en el instante T. Por ejemplo, si T es 20, K puede ser 2, entonces yo quiero predecir la observación 22, dado que yo conozco hasta la observación 20 o mi base de datos tiene hasta la observación número 20. Ahora vamos a definir lo que se entiende por un conjunto de información y básicamente el conjunto de información es nuestra base de datos. Si ustedes se fijan, se asume que tenemos todo el pasado de la serie, desde el pasado, desde el menos infinito, hasta el último periodo que tenemos en nuestra base de datos, que es la información de la variable i en el periodo t mayúsculo. Bueno, y se puede definir el predictor óptimo como la esperanza condicional. Esto quiere decir que lo que voy a encerrar aquí es una definición y que simplemente en este caso la vamos a aplicar. Eh, esto que indica que esto es el valor esperado de la serie en el instante t más k, dado que yo conozco información hasta el instante t, y que también en algunos textos se denota como la esperanza entonces de la variable en el instante t más k, dado que yo conozco el set de información hasta el periodo t, o también una definición alternativa, uno dice que es la esperanza en t de la variable k periodo hacia adelante. Son todas definiciones alternativas, pero entonces esto lo vamos a recordar porque es el predictor óptimo de la esperanza condicional y que corresponde a la predicción de la serie en el futuro. Para ilustrar esta idea, vamos a considerar un modelo sencillo ARMA 1.1, donde aquí tenemos un rezago de la variable y un rezago del el término de error. Y este modelo, recuerden que es válido para t que va desde 1 hasta t. Bien, para predecir el valor tema 1, basta con entonces considerar el modelo base, que recordemos que era IT, era igual a la constante, más phi por IT menos 1, más teta por epsilon sub t menos 1 y más epsilon sub t. Esto como es válido para todo t, yo puedo entonces calcular en el periodo t y calcular en el periodo t más 1. Si estamos en el periodo t, que sería el último valor que tengo en la muestra, va a ser IT, es igual a la constante, más phi por IT menos 1, más teta por epsilon sub t menos 1, más epsilon sub t. Y esto entonces corresponde a la última observación que está en la base de datos. Ahora, si yo me quiero desplazar un periodo hacia adelante, que puede ser un año, un trimestre, un mes, etcétera, entonces yo puedo anotar que el valor de IT más 1, ¿a cuánto sería o a cuánto equivaldría? Equivaldría a la constante más phi, ahora sería t más 1 menos 1, que sería i sub t, más teta por t más 1, t menos 1 más t, que sería epsilon sub t, y más epsilon sub t más 1, que es este valor entonces que aparece aquí. Y esto entonces corresponde a la mejor predicción de la esperanza condicional. Esto quiere decir que nosotros conservamos el modelo que hayamos estimado hasta el periodo t y en base a ese modelo podemos predecir cuánto sería la serie en el instante siguiente. ¿Cuál sería el problema aquí? Que aparece un error en tema 1
y ese es un error que yo no conozco porque está en el futuro y de hecho aún no ha ocurrido. Sin embargo, yo conozco la serie IT porque está en la base de datos y también vamos a mostrar que uno puede conocer este error porque también lo puede calcular con la información que tenemos en el modelo hasta el instante T. Entonces se puede notar que dos cosas, que IT y el error T equivale a lo siguiente, que este error T equivale a la diferencia que existe entre la variable IT menos la constante, menos phi por IT menos 1, menos teta por epsilon sub T menos 1. ¿Y de dónde se obtuvo esto? De este modelo. Si ustedes se fijan aquí, yo tomo epsilon sub T y lo reemplazo. Por lo tanto, epsilon sub T está disponible en el conjunto de información, es decir, que también forma parte de ese conjunto de información que mostrábamos anteriormente. Mientras que vamos a asumir que las mejores predicciones para los shocks futuros como este, error tema 1, va a ser 0. Esto quiere decir que cualquier error que esté desplazado k periodo hacia adelante, ya sea k igual a 1, 2, 3, etcétera, dado que yo conozco la información en la instante t, va a ser 0. Esto quiere decir entonces que si vemos una expresión como esta, por ejemplo, epsilon, la esperanza de t más 2, dado que yo estoy en el instante t, vamos a asumir que la mejor predicción es 0. Y esto obviamente es válido para todo k, como aparece aquí, que sería este valor de aquí, mayor que 0. Así que cualquier error que esté en el futuro, al momento de aplicar esperanzas, asume que es 0. Luego entonces las predicciones se podrían empezar a calcular de la siguiente forma. Recordemos nuevamente que el modelo que estamos trabajando es el siguiente, que es un arma 1,1. Lo voy a escribir aquí para que veamos cómo salen estos valores que están en la siguiente línea. Phi sub t es igual a la constante, más phi por it menos 1, más epsilon sub t y más teta, este es un teta, no es un phi, y más teta por epsilon sub t menos 1. Este es el modelo entonces arma 1,1. Entonces, si predigo digamos, hacia el futuro en el instante tema 1, si ustedes se fijan, esto desplazo al tema 1, quedaría la constante, más phi por t, más epsilon tema 1, más teta por epsilon sub tema 1 menos 1, más t, que sería epsilon sub t. Pero al aplicar la esperanza, que sería el valor esperado, en este caso de la predicción, va a quedar la esperanza de todos estos elementos que están aquí, por ejemplo, de ese elemento, que va a ser un número conocido, y de ese elemento que también va a ser un número conocido. Sin embargo, va a quedar la esperanza de este error en el futuro y desaparece. Y es por eso que esta esperanza en la primera línea queda simplemente como la constante, más phi por el valor de la variable en instante t, y más teta por et. Ahora, si esto me voy 2 periodos hacia adelante, esto quiere decir que este modelo que está aquí lo aplico 2 periodos hacia adelante, y sería, por ejemplo, it más 2 es igual a la constante, más phi por it más 2 menos 1, que sería it más 1, más epsilon sub t más 1, y más teta por epsilon sub t más 1, que es esto que está aquí. Al hacer entonces esto y al aplicar la esperanza nuevamente, desaparece la esperanza de este elemento y me quedaría que simplemente sería la constante y más la esperanza de este elemento, que es phi por it más 1. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, y también desaparece obviamente este error porque está un periodo más adelante y estoy prediciendo en el instante t. Y me quedaría que sería simplemente la constante más phi por la esperanza de t más 1, dado que yo conozco la información hasta el periodo t. Pero si ustedes se recuerdan de la definición, esto no es otra cosa que la predicción del valor en it más 1, dado que yo estoy en el instante t. Esto quiere decir que para calcular la predicción en el instante 2, en un modelo autorregresivo medio móvil, yo utilizo como insumo el valor predicho inmediatamente. Si ustedes se fijan, aquí está este valor que alimenta la predicción entonces del segundo periodo. Y de hecho, siguiendo la misma lógica, este valor de la segunda predicción alimenta a el de la tercera predicción y así sucesivamente. Cosa importante aquí, el error epsilon sub t que está en la base de datos, si ustedes se fijan, solamente va a afectar formalmente a la primera observación, pero en la medida que vamos avanzando, la predicción va a converger a la esperanza condicional, que es mu. ¿Ya? Ese es como un resultado bastante clásico. Bueno, en la práctica, ¿cómo lo hacemos? En la práctica, si tenemos un modelo ARMA 1.1, lo que tenemos que hacer primero es estimar, ya sabemos hacerlo en IBIUS, por lo menos estimar la constante, el intercepto de la ecuación, estimar en este caso el valor de phi gorro y el de teta gorro. Y esto en lugar de trabajar con los teóricos. Una vez que tenemos estos valores estimados, vamos a usar los residuos estimados hasta el instante t. Esto quiere decir que nosotros podemos calcular epsilon gorro 1, epsilon 2 gorro hasta epsilon sub t.
Y por lo tanto en la base de datos voy a obtener los valores de I desde I1 hasta IT, y voy a también obtener los valores de epsilon gorro, y voy a obtener entonces los valores de epsilon gorro 1 hasta epsilon sub t. Y todos los errores en el futuro, recuerden que estamos asumiendo que son cero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la predicción? Bueno, la predicción óptima va a quedar escrita de esta forma. ¿Cuánto sería el valor de la predicción estimada en el instante tema 1? Bueno, va a ser la constante estimada más phi estimado por el valor IT más teta por epsilon sub t. Esto entonces va a ser un número. Y si ustedes se fijan con este número, lo que vamos a hacer es alimentar la predicción del siguiente periodo. En el instante t más 2 va a ser la misma constante, más el parámetro phi estimado por it más 1, dado la información que yo tenía hasta el instante t, que es la que se obtiene del periodo inmediatamente anterior. Y así sucesivamente hasta cada periodo adelante, que esta sería la fórmula general para predecir entonces cada periodo hacia adelante. Va a ser la constante estimada más phi por el periodo o la predicción inmediatamente anterior o en el instante anterior. Normalmente uno no solamente está interesado en encontrar esas predicciones que son un punto, sino que normalmente cuando uno muestra un análisis de predicción, lo muestra con una cierta variabilidad. Recuerden que esto depende de la muestra que uno tiene, por lo tanto, si uno tomara otra muestra, cambiaría los parámetros phi, teta, etcétera, y también cambiaría la estimación puntual. Esto quiere decir que asociada a cada predicción puntual, nosotros estamos también interesados en calcular una cierta variabilidad de esa predicción. Es decir, que nosotros, además de proporcionar la estimación puntual en un periodo, nosotros podríamos decir que con un cierto nivel de confianza, la predicción se podría mover en un rango dado, que yo creo que es menos grave que dar en este caso, la predicción puntual. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo, a partir de un modelo, podemos elaborar estas bandas de confianza para estas predicciones puntuales. Para hacer entonces esto, voy a partir con un modelo de media móvil, después lo voy a mostrar cómo se hace con un modelo autoregresivo. El modelo MACU, recordemos que es un modelo que tiene Q, en este caso retardo del componente media móvil o de este error. Entonces el modelo se escribe como I sub t es igual a la constante más epsilon sub t más teta 1 epsilon sub t menos 1 hasta teta q por epsilon sub t menos q. La secuencia de las predicciones es bastante sencilla, e ir desplazando esto los periodos que necesitemos. Por ejemplo, si desplazamos este modelo un periodo hacia adelante, va a ser igual a lo siguiente. Primero lo voy a desplazar, por ejemplo, con un periodo, después lo otro simplemente lo vamos a seguir. Recuerden que a esto le estamos además aplicando esperanza, por lo tanto todos los errores o los valores esperados en periodo futuro es cero. Entonces, si yo desplazo esto en i tema 1, va a ser la constante más epsilon sub tema 1 más teta 1. Aquí sería epsilon sub t menos 1 más 1, que sería epsilon sub t. Aquí sería teta 2 por epsilon sub t más 1 menos 2, que sería epsilon sub t menos 1. Y así hasta teta q por epsilon sub t más 1 menos q. Esto parece como un 11. Lo voy a corregir. Epsilon entonces sub t menos 1 menos q. T más 1 menos q. Bien, si a esto le aplicamos esperanza, nótese que todos los errores del futuro como tema 1 va de inmediatamente a desaparecer y queda solamente el resto que va a estar en la base de datos. Y aquí está entonces esa aplicación. Entonces el valor esperado de tema 1, dado que yo conozco la información hasta el periodo t, se parece mucho a lo que hicimos, no más que este término desaparece porque está en el futuro. Y si ustedes se dan cuenta, esto va a ir ocurriendo en la medida que vayamos desplazando más y más observaciones hacia el futuro. Por ejemplo, en el instante t más 2, desaparece el valor teta 1 y parte de teta 2 por epsilon sub t. Después, en el valor esperado de t más 3, esto obviamente parte en teta 3 porque todos los errores anteriores están en el futuro y son desconocidos, y por lo tanto su valor esperado es 0, y me queda este modelo. Hasta el final, que si esto lo desplazamos, por ejemplo, hasta el instante t más q, que sería la predicción, sería c más teta q por epsilon sub t, y por último, si ya nos desplazamos un periodo más que q, esto va a ser simplemente el valor esperado, que es la constante. Ahora, los errores de predicción, entonces podemos calcularlo como la diferencia que hay entre el valor real de la variable menos el valor observado, menos el valor, perdón, estimado.
el valor real va a ser esto que está aquí, sin hacer, por ejemplo, desaparecer esto que yo marqué que era tema 1. Uy, se borró. Menos la predicción que sería esta. Y si ustedes se fijan, la diferencia básicamente va a estar dado por el error tema 1. Esto quiere decir que cuando yo hago la predicción un periodo hacia adelante, el error que estoy cometiendo es básicamente este error que no conozco. Luego, cuando estoy en el instante t más 2, el error de predicción va a ser esto, ¿cierto? Que fue lo que desapareció de la segunda predicción. El instante t más 3 va a ser esto, que también fue lo que desapareció aquí, en este caso, cuando hice la predicción. Y así sucesivamente hasta el último periodo, que va a ser esto, el error de predicción. Y si ustedes se fijan, este error de predicción va creciendo en el tiempo. Y esto quiere decir que en la medida que yo intento predecir más hacia el futuro, entonces el error de predicción es más grande que en periodos más cercanos a aquel donde termina la muestra que yo tengo en la base de datos. Bueno, ¿y cómo calculamos la varianza de cada uno de esos errores de predicción? Bueno, la varianza C1, por ejemplo, va a ser la esperanza de epsilon sub t más 1, o la varianza la primera predicción va a ser la esperanza de esto, que era el primer error de predicción, al cuadrado, y nosotros sabemos que la esperanza de epsilon sub t, independiente si está en el futuro o en el presente, al cuadrado es básicamente la varianza del error, que es sigma cuadrado. Recordemos que ese error es un ruido blanco que se genera con una media cero y varianza sigma cuadrado. Ahora el error en el segundo periodo va a ser entonces la esperanza al cuadrado de este elemento. Y si ustedes se fijan, es elevar cada término al cuadrado, donde aparecen en este caso las varianzas. Por ejemplo, aquí sería sigma cuadrado más teta 1 cuadrado por sigma cuadrado, que corresponde a esto. Y después yo tendría que hacer las covarianzas, que serían los términos cruzados. Sin embargo, recordemos que como el error no tiene autocorrelación, es un error independiente idénticamente distribuido, cualquier esperanza de errores con subíndice distinto se transforma en cero. Y así esto lo voy construyendo periodo a periodo. Por ejemplo, entonces en la primera predicción el error es básicamente la varianza del error. Después esta varianza va aumentando porque queda con teta 1 cuadrado, después queda con teta 2 cuadrado y así sucesivamente. Y esto entonces es comprobación de lo que acabo de mencionar antes, que la varianza de predicción en este caso va a ir aumentando en la medida que el horizonte de predicción también aumenta. Y al final, por ejemplo, si queremos predecir el instante Q1, entonces la varianza va a estar dada por esta expresión, que de hecho nosotros ya la conocemos de antes y que corresponde a la varianza incondicional de IT, en un modelo de media móvil. Bien, los resultados entonces que hemos visto anteriormente reflejan que el conjunto de información IT no es útil para predecir un horizonte muy lejano. ¿Por qué? Porque la predicción en el futuro va a converger necesariamente a la media incondicional. Y la incertidumbre que se va a asociar va a ser la predicción de la varianza y que corresponde a gamma cero. Sin embargo, como mencioné anteriormente, es útil a conocer este ejercicio porque me permite a mí conocer la evolución futura en un instante relativamente cercano de la serie. Una vez que conocemos estos errores de predicción que son los C sub k, que son las varianzas, nosotros podríamos calcular, por ejemplo, un intervalo de confianza al 95% para la predicción que es IT más K, sumando y restando 1,96 por la raíz de esa varianza. Al hacer este cálculo, entonces, obtendríamos una banda de confianza alrededor también de una secuencia de predicciones. Ahora, si trabajamos con un modelo R1, también la idea es exactamente la misma. Recordemos que el modelo autorregresivo de orden 1 e IT es igual a constante más phi por IT menos 1 más epsilon sub t. Por definición, la predicción óptima K periodo hacia adelante va a estar dada por esta expresión, donde la predicción de IT más K, entonces va a ser la esperanza en el instante T del valor que va a adoptar la variable en K periodo hacia adelante, y que por definición es lo mismo que la esperanza de IT más K, dado que yo conozco el set de información hasta el instante T. Por ejemplo, si K vale 1, entonces esto quiere decir que yo me estoy desplazando un periodo desde que yo termina la muestra de mi base de datos, entonces quiero predecir el momento inmediatamente siguiente, y esto sería I tema 1. Pero ¿qué es I tema 1? Por definición, si voy viendo aquí, es la esperanza de I tema 1. Y esto entonces es la esperanza en T de este proceso en I tema 1. Y I tema 1, ¿qué es lo que es? Es la constante más phi por, entonces, I tema 1 menos 1, que sería IT, y más epsilon sub t más 1, y es lo que está aquí adentro. Entonces esto es básicamente I tema 1. Si le aplico esperanza a cada uno de estos elementos, bueno, la esperanza en la constante, la esperanza en t de phi por t
es conocido en el momento t, por lo tanto es exactamente lo mismo, y la esperanza del error es futuro, recuerden que estamos asumiendo que es 0. Entonces, ¿cuánto es la mejor predicción en un modelo autoregresivo de orden 1 de el valor que va a adoptar la variable en el siguiente periodo? Bueno, va a ser la constante más phi por el último valor que tenía la variable i en el final de la muestra. El error de predicción para el periodo 1 va a ser lo siguiente. El error de predicción estimado entonces va a ser la variable real menos la variable estimada. Recordemos que la variable real es esto, que sería el proceso en el periodo tema 1, pero menos lo que acabo de estimar, que sería esta parte aquí. Si ustedes se fijan, se va ese valor con ese valor, se va la constante con la constante, y me queda entonces que el error estimado en el periodo tema 1 va a ser simplemente este error que yo no observo, y que está en un periodo, ¿cierto?, desplazado un periodo hacia adelante. Y la varianza entonces del error en instante tema 1, por definición va a ser la varianza del error en instante tema 1, y esto, a pesar que nosotros no conocemos el error, sí conocemos por definición que es homocedástico y por lo tanto la varianza es sigma cuadrado. Y sería la varianza de predicción en el instante tema 1. Cuando estoy en el periodo t más 2, bueno, la predicción va a ser entonces por definición la esperanza en t del valor en it más 2, y esto entonces corresponde a el proceso autoregresivo por el instante t más 2. Si le aplico esperanza, miren lo que se obtiene, va a ser la esperanza primero de la constante, que es la constante, después va a ser la esperanza de este valor en el futuro, entonces simplemente lo anoto como epsilon sub t, perdón, como la esperanza en t de it más 1, y por último más la esperanza del error en t más 2, que sabemos que es 0. Pero si ustedes se recuerdan, cuando hicimos la predicción en el modelo autoregresivo de orden 1, ¿esto qué es lo que es? Es la predicción que hicimos en el instante t más 1. Entonces, ¿qué obtengo como resultado? Que la predicción al instante t más 2 es la constante más phi, y por la predicción que habíamos hecho inmediatamente anterior, que está aquí. Está calculada y está, ¿cierto?, disponible. La tomamos y la reemplazamos. Y al reemplazarla, que es esto, y descomponiendo, obtenemos que la predicción al instante t más 2 entonces va a ser la constante por 1 más phi cuadrado, que sería phi, por la variable en el instante t. Luego, el error de predicción y la varianza cuando estamos 2 periodos hacia adelante va a ser lo siguiente. Va a ser el error estimado en t más 2, que es la diferencia entre el valor real de it más 2 menos el estimado. Esto es lo que me da el proceso propiamente tal, y esto es lo que acabo yo de estimar como mejor predicción, que es lo que está aquí. Si ustedes se fijan, bueno, aquí no lo reemplacé esto, sino que lo reemplacé en este caso por el valor estimado. Y que se alimentaba en este caso, ¿cierto?, de la predicción que había hecho en el instante t más 1. Entonces, el error de predicción en el instante t más 2, si ustedes se fijan, se va la mayoría de los términos, y me queda simplemente que va a ser epsilon sub t más 2, más phi por it más 1, menos phi, en este caso, por sub t más 1. Y esto, si ustedes se fijan, es básicamente el error de predicción en el instante t más 1. Y nosotros, en este caso, sabemos cuánto es el error de predicción en el instante t más 1, y sabemos que es epsilon sub t más 1, bueno, está obviamente multiplicado por phi. Este entonces es el error de predicción en el instante t más 2, y podemos calcular la varianza, que va a ser en este caso la varianza de este elemento, que sería el cuadrado, ¿cierto?, de este elemento, el cuadrado de este otro, y por eso aparece el sigma cuadrado, más phi por sigma cuadrado, y después tendría que hacer digamos, las multiplicaciones cruzadas y tomar la esperanza, pero ya sabemos que en ese caso, o las covarianzas, perdón, y en este caso sabemos que los elementos que tengan su índice distinto, las covarianzas es 0. Y es por eso que aquí desaparece, o el resto todo vale 0. Entonces la varianza del error en el instante t más 2 va a ser sigma cuadrado por 1 más phi cuadrado. Bueno, siguiendo con el proceso, obviamente no lo voy a hacer, pero se va a descubrir entonces que la predicción k periodo hacia adelante va a ser la constante por el coeficiente 1 más phi cuadrado hasta phi k más k menos 1, más phi elevado a k por i sub t. Y la varianza también va a ir creciendo y va a ser sigma cuadrado por 1 más phi a la cuarta, etcétera, etcétera. Y esto entonces es como uno calcula la varianza, y que después de esta varianza me sirve para hacer las predicciones y calcular esa banda de confianza que vamos a mostrar de inmediato. Bien, entonces para ver cómo podemos hacer esta predicción en IBIO, obviamente nosotros no vamos a hacer todos esos cálculos a mano, sino que vamos a hacer que el paquete econométrico lo haga, a pesar que yo de todas formas voy a mostrar cómo hacerlo a mano.
Vamos a utilizar el ejemplo del logaritmo del tipo de cambio real, que nosotros estimamos mediante un modelo ARMA 2.0, que es básicamente un autoregresivo de orden 2. Lo que sí, antes de mostrar la predicción, bueno, es importante señalar que IBIO hace dos tipos de predicciones. Una predicción que se llama dinámica y una predicción que se llama estática. Ambas, obviamente, durante un cierto periodo van a entregar la misma predicción, pero después difieren y difieren por lo siguiente. Cuando trabajamos con predicción dinámica, en este caso el valor predicho del modelo se va a alimentar de los valores predichos en periodos anteriores. Esto quiere decir que si yo hago la predicción en el, por ejemplo, 2 periodos hacia adelante, se va a alimentar de la predicción que hice un periodo hacia adelante. Si hago la predicción 3 periodos hacia adelante, esa predicción se va a alimentar o se va a alimentar de la predicción que hice 2 periodos hacia adelante, etcétera. Dado entonces este mecanismo, que podríamos llamar iterativo, me permite a mí hacer predicciones más allá de la muestra que está disponible en la base de datos. Esto quiere decir que si yo tengo una muestra que termina el año 2000, perfectamente puedo hacer predicciones hasta el infinito, ¿ya? Utilizando este sistema. Sin embargo, la predicción estática no se alimenta de las predicciones anteriores, sino que se alimenta de los valores que están en la base de datos. Y es por eso que este tipo de predicción permite hacer solamente predicciones que se llaman dentro de la muestra, es decir, hasta que termina el horizonte que yo tengo, en este caso, como modelo. ¿Por qué se hacen estos dos tipos de predicciones? Porque con estos dos tipos de predicciones, sobre todo con la predicción estática, uno puede hacer una medida de calidad de las predicciones, cosa que en este curso no lo cubre. Normalmente hay cursos enteros de predicciones, por lo tanto aquí simplemente nos vamos a limitar a hacer el cálculo de las predicciones, pero efectivamente si yo puedo ajustar el modelo lo más perfecto, entonces yo podría calcular o comparar la predicción que se hizo en base a mi modelo versus los valores reales y hacer todo el ajuste necesario de modo cierto que el modelo se ajuste lo mejor posible a esta predicción. Y una vez que está esa predicción hecha, yo podría, por ejemplo, ocupar la dinámica para predecir mucho más allá, en este caso, de la muestra que tengo disponible. Entonces, para tener una idea de cómo funciona o para que visualicemos cómo en la base de datos va a lucir estos dos tipos de predicción, eh, es lo que voy a mostrar ahora. Voy a insertar aquí una hoja adicional para explicar y ojalá que esto quede más claro. En nuestra base de datos del tipo de cambio real, nosotros tenemos una base que está entre enero del año 2000 y está hasta julio del año 2018. Eso es lo que está en la base de datos, eso es lo que yo descargué del Banco Central. Por lo tanto, si nosotros pensamos, entonces aquí tengo una columna, asumamos que esta es una columna de Excel, donde yo tengo entonces la siguiente información. Tengo información del logaritmo del tipo de cambio real, que parte en enero del año 2000, y tengo información disponible hasta el último periodo en la base de datos, que es julio del año 2018. 2018, entonces 07. Con esta base de datos, lo que nosotros vamos a hacer es estimar un modelo autorregresivo de red 2, que de hecho ya lo tenemos estimado. Y con este modelo vamos a utilizar predicción estática y predicción dinámica. La predicción estática es para hacer, digamos, predicción dentro de la muestra. Y la predicción dinámica es la que vamos a utilizar para hacer predicción fuera de la muestra. Y con eso voy a explicar lo siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar parte de esta muestra que está disponible y vamos a hacer una estimación, pero solamente hasta aquí, donde va a partir entonces el año 2000, M1, donde vamos a estimar un modelo autorregresivo de orden 2, y este modelo lo vamos a estimar hasta diciembre del año 2016. 2016, diciembre. Y una vez que tengamos estimado este modelo, lo que vamos a hacer entonces es utilizar predicción estática para hacer predicción dentro de la muestra. Es decir, vamos a predecir hasta el año 2018, mes julio. Entonces aquí utilizamos predicción estática, para hacer predicciones dentro de la muestra. ¿Y hasta dónde entonces vamos a predecir? Vamos a predecir exactamente hasta el mismo periodo, hasta 2018, julio. Ahora vamos a utilizar la misma muestra, es decir, de 2000 enero hasta 2016 diciembre, para utilizar la siguiente tipo de predicción,
que es la predicción dinámica. O sea que nuevamente nos ubicamos hasta aquí. Utilizamos exactamente el mismo periodo que va entre enero del año 2000 y hasta diciembre del año 2016. Sin embargo, ahora vamos a utilizar no predicción estática, sino que predicción dinámica para poder predecir fuera de la muestra. Y de hecho, vamos a predecir hasta un periodo que no está en la base de datos y que va a ser en este caso 2019-12. Entonces nuestra base de datos llega hasta 2018-7. Para poder hacer esta predicción fuera de la muestra, vamos a utilizar predicción dinámica. Y esto entonces me permite a mí hacer predicción fuera de la muestra. Y esto obviamente se hace con exactamente el mismo modelo autoregresivo de orden 2 que estimamos para la predicción estática. Al hacer lo anterior, entonces, podemos comparar qué tanto difieren las dos predicciones en este periodo, que es donde se traslapan, pero ya después, ¿cierto? La única predicción que vamos a tener es la predicción dinámica, que me permite hacer predicción más allá de la última observación que tengo en la muestra. El primer paso que vamos a hacer entonces es tomar el logaritmo del tipo de cambio real y estimar el modelo autoregresivo de orden 2 en el periodo que va entre enero del año 2000 hasta diciembre del año 2016. Y eso yo ya lo hice, lo tengo aquí con el periodo de estimación bien marcado, así que hay que tener cuidado. Voy a mostrar cómo se hace esto en EBIU. Me voy a pasar entonces a EBIUS y vamos a Quick, estimar ecuación. Y en ecuación entonces ponemos que la variable dependiente es el logaritmo del tipo de cambio real, LTCR, y esto depende de una constante y depende de dos términos autoregresivos, AR1 y AR2. Una vez que tenemos estos dos términos autorregresivos, lo que hacemos es delimitar el periodo de la muestra. Si ustedes se fijan en la parte baja, dice que lo va a estimar hasta 2019-12. Bueno, nosotros le vamos a poner que lo estime hasta 2016, mes 12. Ponemos OK. Y tenemos esta regresión, que es exactamente la que yo estoy mostrando ahora en los modelos que estamos viendo. Al hacer esta predicción, vemos entonces que aquí está lo que obtuve en IBIO, y esto lo vamos a usar entonces como base para poder tanto hacer la predicción dinámica como la predicción estática. Sin embargo, hay que hacer una salvedad, y es lo siguiente. La salvedad se refiere a esta constante. En realidad, esta no es la constante del modelo, sino que es la media incondicional del modelo. Hasta el momento yo no lo había mencionado, pero es importante ahora que vamos a hacerlo manualmente, que esto lo podamos dilucidar. Entonces, en IBIUS 9 y 10 y los posteriores, en realidad lo que se estima de esta constante, que sé que es 4,54, corresponde en realidad al estimador de la media incondicional, que es mu, de un modelo autorregresivo. Lo anterior implica que si el modelo estimado, por ejemplo, que es el que nosotros estamos haciendo, que es una R2, la constante estimada, que nosotros ya sabemos cómo se calcula la media de un modelo autoregresivo de orden 2, la media incondicional, es entonces la constante estimada del modelo, que hasta el momento no conocemos, dividido por 1 menos phi 1 gorro menos phi 2 gorro. Y esto entonces, en realidad, lo que me está entregando es lo que corresponde a la media incondicional. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos esta constante estimada, que es lo que nosotros realmente necesitamos para predecir en el modelo? La despejamos. Yo tengo que esta constante estimada va a ser entonces la media incondicional por 1 menos phi 1 gorro menos phi 2 gorro. Entonces, la constante estimada, si yo reemplazo los valores de la regresión, si ustedes se fijan, tengo en este caso la constante de aquí, que era 4,54, aquí está anotada, y por 1 menos phi 1 más phi 2, porque en este caso es menos menos más phi 2, 0,30. Y al hacer eso, entonces me da que este corresponde a el valor de la constante estimada en el modelo. Entonces, nótese, nuevamente repito, que esa constante o ese valor C que entrega el output de IBIU es la media incondicional y no es la constante. Para obtener la constante tenemos que hacerlo manualmente y en este caso nos dio 0,41. Por lo tanto, el modelo que nosotros utilizamos para predecir el logaritmo del tipo de cambio real es este que está aquí, donde nótese ahora la constante es la de verdad, no es la media incondicional, y en base a esto entonces podemos predecir, dado que es un modelo autorregresivo de orden 2, vamos a ocuparlo para predecir dentro de la muestra, y una vez que tengamos la predicción dentro de la muestra, vamos a hacer también predicciones fuera de la muestra.
Y utilizando este modelo, lo primero, antes de mostrarle cómo hacer esto rápidamente en Ibius, le voy a mostrar entonces cómo hacerlo a mano y posteriormente vamos a replicar esos resultados en Ibius. Entonces, por favor, recuerden este modelo, que es el modelo que me sirve para hacer las predicciones y el modelo autorregresivo de orden 2 que acabamos de estimar. Ahora, si queremos ver esto manualmente, esto luce como una ensalada de números, pero ojalá se entienda porque después lo podemos automatizar en Ibius y corresponde a lo siguiente. Si ustedes se fijan aquí, en la base tengo el modelo estimado, tengo un eje de tiempo y tengo los valores del logaritmo del tipo cambio real que están disponibles en Ibius. Explico de inmediato entonces esto. Este es el eje del tiempo, y si ustedes se fijan, tengo observaciones entre el año 2000 M1 hasta hasta julio del año 2018. Y lo que tengo aquí son los valores observados, o sea que estos valores que están en negrita y que estoy marcando, y que de hecho lo voy a destacar aquí con amarillo, esos valores son los que están en la base de datos. Así que ustedes después pueden ir a comprobar y, por ejemplo, ver que el logaritmo del tipo cambio real en el año 2000 M1 vale 4,43 y así sucesivamente. Eh, Recuerden que acabo de estimar un modelo autoregresivo de orden 2 entre 2000 M1 hasta 2016 M12, y aquí está el modelo estimado, que también lo voy a poner en amarillo. Ese fue el modelo que acabamos de obtener en IDIO. Y con este modelo entonces es la base que me permite a mí hacer las predicciones tanto dentro como fuera de la muestra o utilizando predicción estática y dinámica. Entonces, si tengo este modelo hasta 2016 M12, lo primero que voy a intentar hacer es la predicción para el año 2017 M1, que estoy aquí, en ese punto. Y vemos de inmediato que va a ocurrir lo siguiente. En la parte superior tengo la predicción dinámica, no sé por qué esto se puso tan fino. No sé, aquí tengo la predicción dinámica. De acá abajo tengo la predicción estática. Recuerden que la predicción dinámica se alimenta de las predicciones pasadas, en cambio la predicción estática se alimenta de los datos de la muestra. Así que espero que esto quede bien claro. Bien, como estimé el modelo hasta diciembre del año 2016, ahora corresponde la primera predicción, que sería en 2017 enero. Entonces, en 2017 enero, yo tomo el modelo autorregresivo de orden 2, que es este amarillo que está marcado, y lo ocupo para calcular esa predicción. Entonces, el logaritmo estimado del tipo de cambio real en 2017-1, si ustedes se fijan, va a ser la constante del modelo, que es 0,41, se copia tal igual, más el coeficiente Φ1, que sabemos que es 1,21, aquí está. Pero ahora, si ustedes se fijan, esto es en T-1. Por lo tanto, si yo estoy prediciendo en 2017-1, lo que necesito ahora es 2016-12, que es el periodo inmediatamente anterior. Y después sería menos 0,3033 por, en este caso, el logaritmo, pero dos periodos hacia adelante, es decir, dos periodos hacia atrás, perdón. Si estoy en 2017-1, lo que debo reemplazar aquí, y como ustedes pueden ver, es 2016-11. Bien, como estoy con la predicción dinámica, entonces estos valores están en la base de datos aún. Por ejemplo, el valor del logaritmo del tipo cambio real en 2016-12, ¿cuánto es? 4,51, que está aquí. El valor entonces que está en la base de datos. ¿Y cuánto es en 2006-12, 4,51, y en 2016-12, 4,51,78? Estos valores yo los reemplacé aquí, que de hecho aquí están con un corchetito bien chiquitito, y obtengo entonces el valor de la predicción. Al meter estos datos en esta ecuación y calcular entonces cuánto es el logaritmo estimado, me da que ese valor es 4,51, 728, ¿ya? Es entonces el valor de la predicción dinámica. Bueno, y el valor de la predicción estática va a funcionar exactamente igual porque estamos recién partiendo. Entonces, exactamente el mismo valor. Si nos vamos ya al segundo periodo, va a haber un cambio de inmediato en ambas predicciones. Miremos por favor ahora la predicción estática. La predicción estática, siguiendo entonces, va a ser la predicción ahora en 2017 febrero, va a ser la constante más 1,21, y como estoy un periodo hacia atrás, sería 2000, en este caso 17,1, aquí. Eso es lo que necesito. Pero la predicción dinámica se alimenta, en este caso, de la predicción que hice en el momento inmediatamente anterior. Por lo tanto, este valor yo lo voy a reemplazar por lo siguiente. Yo lo tomo y lo reemplazo por el valor que predije recién anteriormente. Y ahí está. Alimento eso y después sería menos 0,30 por 2016-12. 2016-12 aún está en la base de datos, por lo tanto, eso cierto lo conservo. Al hacer ese cálculo, me da un valor que es 4,5202. En cambio, miren lo que pasa con la predicción estática. La predicción estática,
va a tener la misma estructura, pero al momento de reemplazar el 2017-1 no toma el valor predicho anteriormente, sino que se alimenta del valor que está en la base de datos. En 2017-1, ¿cuánto vale el logaritmo del tipo de cambio real? 4,51,799. Entonces yo tomo ese valor y lo alimento aquí. Bueno, y 2016 igual 12, lo voy así alimentando. Entonces esta es la forma en la cual se van generando tanto la predicción dinámica como la predicción estática. Y es obvio, ¿cierto?, que la predicción estática me va a permitir a mí hacer solamente predicciones hasta el último periodo de la muestra, o uno más, de hecho, pero en cambio la predicción dinámica, dado que se va alimentando exclusivamente de los datos de la muestra, esto me permite hacer una predicción con un horizonte más largo. De hecho, por ejemplo, cuando llegamos ya a 2017-3, que es esta tercera predicción, si ustedes se fijan, ya se empieza a alimentar exclusivamente de los datos predichos anteriormente. Por ejemplo, aquí está la predicción del 2017-2, que estaba ya calculada, que era 4,52, y la predicción del 2017-1, que es 4, del 2007-1, que era 4,51728. Entonces basta que yo conozca estas dos predicciones de partida en un modelo autoregresivo de orden 2 para conocer de inmediatamente todo el siguiente, de, digamos, futuro hasta de hecho, un periodo infinito. En cambio, la predicción estática va a llegar solamente hasta el final de la muestra. Bien, yo sé que esto resulta bastante confuso, así que con calma tienen que ir revisando los reemplazos, mirando la base de datos original para que se den cuenta que aquí están los valores que estaban dados de partida. Y lo que vamos a hacer entonces a continuación es hacer estas predicciones de estos números estático y dinámico en IBIO. Y obviamente además le vamos a pedir que nos grafique con los intervalos de confianza, que sería de utilidad para obtener una cierta variabilidad de estas predicciones que se llaman puntuales. Lo primero que vamos a hacer es una predicción dinámica y dentro de la muestra. Y posteriormente, cuando hayamos hecho la predicción dinámica y estática dentro de la muestra, voy a hacer la predicción dinámica fuera de la muestra. Bueno, ¿cómo se hace esto? Es bastante sencillo en eView. Una vez que tenemos el modelo estimado, hay una opción que dice que nos vamos a ir a proceso, luego donde dice forecast, y en la opción forecast me dice o me aparece esta ventana. En esta ventana me va a preguntar cómo se llama la serie que voy a predecir. Normalmente le pone una F. Recuerden que nuestra variable dependiente se llama LTCR. Y entonces lo que me va a preguntar eView es cómo le voy a llamar a esta serie. Ustedes pueden poner aquí el nombre de la serie que ustedes quieran. En este caso lo voy a dejar como está por defecto, LTCRF. Y además me pregunta si es que quiero ponerle un nombre y guardar la serie de, en este caso, la raíz de la varianza de la predicción. Si ustedes quieren guardarla, pueden aquí poner el nombre y almacenarla. También me pregunta por el método, donde ustedes se fijan están estos dos métodos, que son dinámico y estático, y el resto que está aquí se lo dejo a ustedes, que sean bienvenidos a estudiar los manuales para que vean a qué corresponde, así que lo dejamos por defecto. Y me indica aquí cuál es el periodo de predicción, y en este caso va, por ejemplo, de 2001 hasta 2018, mes 7. Y además, en el periodo, cierto, que está fuera de la muestra, que es el periodo, o sea, que está dentro de la muestra, pero que no está considerado hasta 2018, que sería 2017 M1 hasta 2018 M7, todo lo que esté hacia atrás le va a pedir entonces que inserte los valores reales que estaban disponibles anteriormente. Además, le vamos a pedir un gráfico de predicción y una estadística asociada a la evaluación, que solamente la voy a mostrar, pero no la voy a explicar porque, como mencioné anteriormente, escapa a los contenidos de este curso, pero si alguien está interesado más adelante en trabajar con modelo de predicción y evaluarlo, es importante también saber que esta estadística está disponible. Voy a hacer entonces esto en eView. Entonces, para generar la predicción dinámica dentro de la muestra, nos vamos a ir a eViews, donde tenemos estimado el modelo que describe el logaritmo del tipo cambio real mediante un modelo autorregresivo de orden 2, que es este que está aquí. Y dentro de una de las opciones que está en la parte superior del output, aparece forecast, señalamos donde dice forecast. Le vamos a dar el nombre logaritmo del tipo cambio real f, y en este caso para acordarnos que es la predicción que está entonces generándose para el logaritmo. De hecho, le podemos poner, por ejemplo, dinámica dentro de la muestra para que nos acordemos que está dentro de la muestra. Y si es que ustedes quieren guardarla, en este caso de desviación estándar, que es la raíz de la varianza de la predicción, la pueden guardar. De hecho, en el espacio de trabajo ya está almacenada. Y entonces recuerden que la predicción
la estamos haciendo para el periodo posterior a 2016-12. Por lo tanto, en la parte donde dice Forecast Sample, tenemos que reducir esto, y esto parte en 2017 M1 hasta 2018 M7. Recuerden que nosotros habíamos hecho la estimación hasta 2016 M12, y por lo tanto este es el periodo en adelante que queremos predecir. El resto de las opciones, nuevamente repito, ustedes la pueden investigar, y aquí tenemos la opción de insertar los valores o poner los valores reales que nosotros observamos en la base de datos para el periodo previo a este periodo muestral, de modo que así podamos comparar entonces la predicción versus los valores, en este caso, estimados. También dejamos esta opción, bueno, a todo esto mi menú luce un poco diferente porque es la versión 11 de IBIS, pero bueno, no es tan diferente al de ustedes. Dentro de la opción gráfica, lo que sí me gusta es que en este gráfico puedo poner los valores reales y en este caso los valores estimados, y por lo tanto puede tener una apreciación gráfica rápida de lo que está ocurriendo con la predicción. En este caso entonces ponemos OK y se genera este gráfico de predicción. Si ustedes se fijan, la predicción se está generando de 2017-1 hasta 2018 mes 7. Y tenemos este cuadro donde resume un montón de estadísticas asociadas a la predicción, como el error absoluto medio, la raíz en este caso, la raíz de la media del valor de predicción, etcétera. Todo esto son indicadores que permiten, en este caso, comparar modelos y ver qué modelo, en este caso, predice mejor o peor que otro. Entonces, también, si ustedes más adelante están interesados, esta estadística es bastante útil. Bueno, lo importante es que también aquí tenemos el valor real durante el periodo, porque recuerden que esto dentro de la muestra, por lo tanto nosotros dentro de la muestra aún observamos el tipo de cambio real, que es el valor verde o la línea verde que aparece aquí. La línea azul es la predicción que acabamos de obtener mediante el sistema dinámico, y obviamente esto yo le dije que no era muy informativo porque de hecho tiende a la media incondicional, que era 4, algo, si ustedes se acuerdan de la constante que estimamos en el modelo original. Y estas bandas son las bandas de confianza al 95%, que son estas rojas. Entonces uno podría tener un indicativo de que también es la predicción dinámica, que es la azul, respecto de la verde, que es el valor real o valor observado. En el espacio de trabajo también se tiene que haber creado la serie logaritmos tipo cambio real eh, de predicción que nosotros acabamos, aquí está. De hecho, ahí está el logaritmo tipo cambio real F, dinámico dentro de la muestra. Y aquí entonces, si ustedes se fijan, desde 2000 hasta 2000, hasta 2016, mes 12, es exactamente lo que teníamos en la muestra, pero luego ya empiezan a aparecer entonces los valores de la predicción. Si esto, voy a tratar de dividir la pantalla. Si esto yo lo comparo con lo que teníamos del ejemplo del tipo de cambio real, si ustedes se fijan, entonces esta es la predicción dinámica dentro de la muestra de 2017-1. Por ejemplo, bueno, aquí está bastante pequeño, lo voy a hacer un poco de zoom, a ver si se alcanza a ver. Entonces, si ustedes se fijan, la primera predicción dinámica que nosotros teníamos era 451,728, ahí está. Después 452,02, 452,02. Y así, por ejemplo, aquí calculé obviamente no todo el periodo, pero como calculé hasta 2017-4, y aquí está que es 452,6106. Aquí está que, bueno, obviamente se redondeó 453, aquí es 452,6, que es 453. Lo importante entonces es que de esta forma que nosotros lo hicimos manual, obviamente yo lo estima de manera bastante más rápida, y además entonces me da esa banda de confianza. Ahora, si queremos esto hacerlo mediante predicción estática dentro de la muestra, también podemos hacerlo de la misma forma que lo hicimos con la predicción dinámica. Nos vamos nuevamente a la estimación que teníamos y ponemos entonces forecast. Dentro de forecast vamos a ponerle aquí que va a ser predicción estática, PE, entonces, y dentro de la muestra. Recuerden que la predicción estática necesariamente es dentro de la muestra. Ponemos entonces predicción estática y ponemos el periodo que estamos interesados en analizar, que recuerden que es de 2017, M1, 2017, M1, hasta 2018, mes 7. Una vez que tenemos esto, le voy a pedir nuevamente el gráfico y todo lo que teníamos anteriormente. Y aquí está la predicción estática. Si ustedes se fijan en la predicción estática, esta predicción estática es mucho mejor que la predicción dinámica. La línea azul es la predicción estática. De hecho, sigue muy de cerca a el valor del tipo de cambio. Bueno, y la explicación es bastante obvia. La explicación es básicamente porque la predicción estática, recuerden, se alimenta de los valores de la base de datos, no de los valores predichos anteriormente.
Entonces, esta predicción, por lo menos dentro del periodo, es mucho más certera que la predicción dinámica, y es por eso que se tiende a preferir cuando se hacen trabajos de evaluación para ver qué tan bueno es el desempeño de un modelo. Si me voy ahora a la base de datos, se tiene que haber guardado la serie que recién acabamos de generar. Aquí está la predicción estática dentro de la muestra. Nuevamente hasta 2016, 2016-12, que está aquí, es lo que venía en la base de datos, que el último valor es 451, 54, 30, que está ahí, pero ya luego empiezan a aparecer entonces los valores de la predicción estática. El primero es 451, 451, 72, 78, que es esta parte. Después tenemos 452, 2017-2, 452, 45 y así sucesivamente. Entonces estos son los valores que nosotros estuvimos previamente haciendo a mano, y acá obviamente está el cálculo y además ahí nos entrega la desviación estándar. ¿Qué es lo que pasa si nosotros ahora queremos hacer predicción fuera de la muestra? Bueno, tenemos que modificar un poquito el área de trabajo. Recuerden que nosotros tenemos una muestra que llega hasta julio del año 2018 y por lo tanto eViews tiene un espacio de trabajo hasta específicamente esa fecha. Si nosotros estamos interesados, por ejemplo, en predecir hasta 2019, mes 12, tenemos que indicarle a eViews que tenemos que ampliar, en este caso, el espacio de trabajo para que él pueda hacer las predicciones. Antes de hacer eso, sí, voy a ir aquí para que veamos cómo se fue denotando cada una de las predicciones. Bueno, aquí tenemos entonces la predicción dinámica dentro de la muestra, que fue lo mismo que hice yo, pero esta es la versión de eView antigua, la que lo más probable ustedes tengan. Esa es la forma en la cual luce el output. Eh, Cuando yo guardé los límites de confianza superior, inferior y la desviación, pude hacer entonces este gráfico donde tengo el tipo de cambio histórico o lo que venía un poco de atrás, y además tengo el gráfico de la predicción dentro de la muestra. Y aquí es obvio, cierto, que esta predicción no es muy buena comparada con el valor real. Después hice la estática, que también nosotros la pudimos ver, y de hecho aquí también hice el mismo gráfico, y eso es más o menos como luce de este periodo en adelante. Ahora lo que vamos a hacer es hacer entonces predicción fuera de la muestra. Eh, Recordemos que el rango original de trabajo es esto es lo que yo descargué del Banco Central, pero voy a hacer una predicción que va a ser hasta 2019, mes 12. Entonces lo que debemos hacer es manualmente pedirle a eView que amplíe el rango en el cual en este caso se va a estar trabajando, y de 2018 mes 7 nosotros vamos a tener que pasar a 2019 mes 12. ¿Eso cómo lo hacemos? En eView voy a mostrar de inmediato. Aquí tengo eViews, voy a cerrar esta serie. Vamos a la parte donde dice rango, por ejemplo, o también la opción más seguro es simplemente ir a proceso, y en proceso ponemos estructura o modificación de la página actual, y aquí ponemos entonces en lugar de 2018-7, ponemos 2019, mes 12. ¿Qué va a ocurrir? Que todo ese periodo nuevo que agregamos a cualquier serie que hayamos tenido se le va a agregar un NA. ¿Qué quiere decir un NA? Que en este caso son valores que no existen. Bueno, aquí me está indicando que va a insertar 17 observaciones para todas las series, pongamos que sí. Por ejemplo, si yo hablo del logaritmo del tipo de cambio real y voy al fondo, si ustedes se fijan, aparece NA, 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 porque esos valores no están disponibles. Y eso entonces es la predicción que nosotros vamos a ocupar para hacer fuera de la muestra. Sigamos entonces avanzando. Y lo que vamos en este caso es predecir entonces de 2017-1, pero ahora vamos a predecir hasta 2019 mes 12. Voy nuevamente aquí a el modelo que teníamos estimado, que era el autorregresivo de orden 2, y pongo entonces nuevamente forecast. Nuevamente ahora es dinámica, y pongo aquí, por ejemplo, predicción dinámica, pero ahora fuera de la muestra, FM. Y voy a poner aquí, en este caso, que va a ser de 2017 M1 hasta 2019 M12. Y ponemos dinámica. ¿Ok? Voy a ponerle también la comparación. Y aquí aparece entonces la comparación y es clara. Por ejemplo, el tipo de cambio real nosotros lo observábamos hasta el 2018 mes 7, que está aquí, y de ahí en adelante esto básicamente lo que está haciendo es hacer la predicción fuera de la muestra. Estos son valores que no existían, y entonces, como indiqué anteriormente, esto va a converger a la media incondicional del proceso, que sabíamos que era cercano a 4,55.
Así que no tiene nada del otro mundo y con esto estoy mostrando que con la predicción estática, si bien estamos restringidos en cuanto hasta cuándo podemos hacer la predicción, es más certera. En cambio, la predicción dinámica, si podemos predecir hasta un horizonte infinito, no tiene mucho sentido desde el punto de vista económico porque va a converger a la media incondicional del proceso. Entonces aquí tenemos la predicción dinámica y su, obviamente, estadística asociada fuera de la muestra. Ahora, eh, si bien esta predicción que acabamos de ver, dijimos que tendían a converger a la media incondicional, al momento de hacer la predicción, la mayoría de las instituciones que utilizan este tipo de predicción univariante reportan la predicción con un gráfico o una herramienta gráfica que se conoce como fan chart. Este fan chart básicamente es un gráfico donde aparte de mostrar la predicción, o sea, la predicción puntual que nosotros ya sabemos derivar en IBIO, se muestran distintas bandas de confianza y con distinto color. Por ejemplo, aquí tengo algunos fan charts que utiliza en este caso el Banco Central para predecir la inflación. Eh, y vemos que entonces aquí en este periodo que estoy mostrando está efectivamente el periodo que se está generando a futuro, pero además están estas bandas de colores que denotan entonces una cierta volatilidad o que están viendo la potencial volatilidad que podría tener esa variable de ahí a futuro. Recordemos que nosotros predecimos un punto que es la línea negra, pero en el futuro podríamos tener una cierta variabilidad, porque nosotros lo hicimos esto en base a una muestra, si esa muestra la tomáramos de nuevo, se generaría otro estimador y por lo tanto otra estimación puntual, etcétera. Entonces, esto que está aquí se conoce como fan chart. Yo tengo un breve programa bueno, ustedes lo van a tener también disponible, no es lo más sofisticado. IBIO ahora tiene un programa que es bastante bueno, pero la versión que ustedes tienen no tiene esa opción, por lo tanto, le voy a mostrar cómo entonces correr este programa y cómo generar un fan chart por ejemplo, para el tipo de cambio real o el logaritmo del tipo de cambio real. Entonces, en IBIO vamos a, vamos a File y dentro de File vamos a abrir y pedimos que abra programa. Y dentro de programa nos vamos a donde está guardado el archivo que yo le subí que se llama tipo cambio real fanchart, que es un programa que lo denotamos o lo reconocemos porque tiene .prg. Lo abrimos y aparece esta serie de cosas que bueno, hay un montón de instrucciones, pero yo le voy a mostrar específicamente lo que uno debe modificar, que es lo que está escrito en rojo. Por ejemplo, me dice que va a estimar un modelo desde la primera observación, eso es lo que dice arroba first, hasta 2016 mes 12, que fue los modelos que nosotros estimamos. Y luego el periodo de predicción va a partir en 2017 1 y le vamos a pedir, por ejemplo, hasta 2019 mes 12, que fue la predicción dinámica fuera de la muestra. Luego me pregunta, por ejemplo, por los coeficientes, etcétera. Esto lo sugeriría que no lo cambien, no cambien absolutamente nada. Una vez que, si ustedes obviamente aprenden el lenguaje de Vue, pueden ir cambiando estas opciones. Y después me dice cómo se llama la variable que usted en este caso va a estar trabajando. Bueno, sabemos que se llama LTCR, que es el logaritmo del tipo de cambio real. Y luego en esta parte importante porque me dice cuál es la ecuación. ¿Cómo leo yo esta parte? Me dice que va a estimar una ecuación que le va a poner ecuación 1 mediante mínimos cuadrados ordinarios, que es LS, y donde el logaritmo del tipo de cambio real, que es la variable dependiente que está, depende de una constante, depende del primer rezago de la variable y del segundo rezago de la variable. Vamos a eliminar esta dummy que estaba dentro y dejamos el modelo base que nosotros hemos estado trabajando. Y le vamos a pedir entonces que entregue, en este caso, la predicción. Y básicamente para eso anotamos o ponemos aquí o seleccionamos la opción Run. Ponemos OK. Yo me equivoqué en poner aquí la muestra, le puse 20.119, por lo tanto voy a arreglarla. Aquí es 2019 y ahora sí debería funcionar. Run, ponemos OK y esperamos un momento. Esto depende a veces de la velocidad o del procesador del computador que uno tenga, porque él va a generar, en este caso, intervalos de confianza con distintos niveles y para eso tiene que hacer una serie de cálculos e iteraciones y por eso también se está demorando un poco. Acá abajo, si ustedes se fijan, el número de repeticiones que hace para poder calcular los intervalos y le vamos a dar un poco de tiempo para que entregue entonces el gráfico fan chart que estamos esperando de este tipo de cambio real.
Y aquí entonces está, si bien no es tan elegante como lo que muestra el Banco Central, pero es la idea que está detrás. Por ejemplo, aquí hay tres bandas de confianza, uno que sería el verde más oscuro, el verde más claro y el más claro todavía. Entonces, con un cierto nivel de confianza se mueven estas bandas. Aquí esta es la predicción o la predicción dinámica, que sería esta línea negrita que está aquí o más oscura. Luego viene el primer intervalo confianza, el segundo y el tercero, y aquí está, en este caso, el tipo de cambio real hasta el último periodo, y por lo tanto esta línea de aquí en adelante es la predicción fuera de la muestra. Entonces, esta es una manera bastante sencilla de generar gráficos fan chart, en este caso para modelos con series univariantes.